Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. Estamos en Planeta Caracol, estamos en Caracol Radio hoy, domingo, fin de semana, dedicándole este espacio, este programa muy en particular al cóndor, al emblema colombiano. Lo encontramos en el escudo, lo encontramos aún en nuestros páramos, en diferentes ecosistemas, pero no lo estamos viendo con la misma frecuencia que antes. Bueno, estas preguntas las vamos a resolver en los próximos minutos a propósito de este primer censo nacional del cóndor, que indicará la reducción de esta especie, cuál es la situación, de qué manera se está planteando. Saludamos a Fausto Sáenz. Fausto es director científico de la Fundación Neotropical. Hola, Fausto, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí en Planeta Caracol. Fausto, sin duda nosotros estamos fascinados porque el cóndor aún está allí, extendiendo sus alas, sobrevolando en algunos espacios, en otros ya no lo hemos encontrado. Cuéntanos inicialmente la estructuración de este primer censo nacional del cóndor. ¿Cómo fue todo el proceso? Sí, bueno, pues esta iniciativa del Censo Nacional de Cóndor Andino venimos de alguna manera gestionándola desde Fundación Neotropical desde hace varios años. Ya teníamos la propuesta y una metodología establecida. Tocamos las puertas de algunas instituciones que pues se interesaron por el desarrollo de la iniciativa, como parques nacionales, como WWF y otras instituciones a lo largo del país, que pues se interesaron, y pues empezamos a organizar toda la propuesta para poder desarrollar el censo el pasado mes de febrero, entre el 13 y el 15. Lo que se estableció fue inicialmente coordinar o organizar un grupo de observadores capacitados. Digamos que aprovechamos todo este tema de la pandemia y la virtualidad para poder llegar a mucha gente. Capacitamos a más de 300 personas en las técnicas de observación, en la información que debía registrarse y pues en las metodologías que se debían tener en cuenta para poder desarrollar el censo nacional. Perfecto. Y utilizamos... Sí, adelante. Y utilizamos la metodología de censo simultáneo para establecer una gran cantidad de puntos distribuidos a lo largo del país, en donde grupos de 2, 3 o más observadores simultáneamente o al mismo tiempo estuvieran haciendo registros en todos estos puntos para tener una mayor cantidad de registros. Esto debido a que pues el cóndor andino es una especie que tiene una alta capacidad de movilidad, entonces es necesario de alguna manera contar con una metodología que evite reconteos en distintos puntos, pues para no sobreestimar el dato o la cantidad de cóndores que se hayan registrado durante el censo. Claro, eso es muy importante porque un cóndor puede avistarse en un punto A y equidistante punto B, el mismo cóndor pega su sobrevuelo allí y se contaría 2 veces. Por eso esa metodología de censo simultáneo, claro, es interesante y le da mucha más fortaleza a los datos allí establecidos. Muy bien, con toda la metodología, ¿cómo fue la capacitación de los observadores? ¿De qué manera les entregaron pues todo como la logística, la técnica para lograr el avistamiento o el seguimiento del cóndor andino? Pues se establecieron capacitaciones por regionales. Aprovechamos los contactos, digamos, con algunas organizaciones en cada región, en la zona Caribe, en la zona centro, en la zona sur, organizaciones también de observadores de aves, algunas corporaciones autónomas, para poder lograr una buena convocatoria, vincular no solamente a observadores expertos, sino también ciudadanía en general, comunidades rurales y comunidades indígenas. Y pues establecieron unas fechas de capacitación en donde pues las personas participaron en estas reuniones virtuales. Nosotros impartimos de alguna manera unas metodologías, presentamos la información, la importancia de realizar este censo, el objetivo del censo, y adicionalmente se diseñaron unas guías de identificación también de las distintas características del cóndor y su comparación con otras especies con las que pueda llegar a confundirse en medio silvestre. Entonces esta información en conjunto con la capacitación pues se le entregó a todas las personas que fueron capacitadas y permitieron un registro, un buen registro de los cóndores durante el desarrollo del censo.
Claro, que fue del 13 al 15 de febrero, nos anotabas, Fausto, este censo y más de 300 personas capacitadas. Más de 300 personas, no tengo el dato exacto en este Ujú, momento, pero se capacitaron más de 300 personas desde el sur, desde la zona sur en Nariño hasta ujú. el sector de la Sierra Nevada de Santa Marta, hasta La Guajira, de hecho, Claro, y lo que es estribaciones de la Serranía del Perijá, me imagino, en esa zona de Santa también. Marta. La recorrí, traté de mirar recientemente, hace 5 meses, estuve por allí y le cuento que hubiese fallado como observador porque no vi al cóndor. Claro, me faltó subir un poco más, pero estaba con esa ilusión. Bueno, Fausto, Sí. llegó el día, llegaron estos días del 13 al 15 con una metodología que me parece muy importante que nos hayas aclarado de censo simultáneo, más de 300 personas listas, comillas, se da la orden y qué pasó en esos días. Sí, bueno, pues previamente tuvo que coordinarse varios detalles logísticos, Ujú, buscar de alguna manera la participación de algunas instituciones que facilitara la logística, la movilidad de los observadores, ujú. porque pues hay algunas regiones, precisamente en la Serranía del Perijá, por ejemplo, Sí. que tienen una dificultad de movilidad y de acceso bastante considerable. Entonces allí tuvimos el apoyo de organizaciones como la Fundación Hidrobiológica George Dahl, que Ujú, apoyaron con recursos para facilitar la movilidad de los observadores que estuvieron en esta zona, y pues igual en las otras regiones. Sin embargo, la mayoría de los observadores que participaron lo hicieron de manera voluntaria, es decir, con sus ujú. propios recursos y con sus facilidades llegaron a cada uno de los puntos a hacer las observaciones. Eh, de todos los puntos que habíamos planteado inicialmente, pues obviamente algunos no fue posible desarrollar, no fue posible tenerlos durante el censo, pero se logró un número bastante aceptable, que fue de 84 puntos distribuidos desde la Sierra Nevada de Santa Marta hasta el sur del país, en los cuales participaron más de 200 personas, más de 200 observadores, como lo mencionaba anteriormente, entre ciudadanía en general, comunidades rurales y comunidades indígenas. Entonces, digamos que este fue uno de los primeros resultados positivos que tuvimos con el desarrollo del Censo Nacional, la participación tan activa por parte pues, de la gente y de algunas instituciones, obviamente, y pues que esto también nos ha permitido como ONG interesada en la conservación del cóndor andino divulgar ese mensaje de conservación y de la importancia de registrar y generar datos en torno a la presencia y a la abundancia del cóndor andino. Claro. Estos 84 puntos estaban distribuidos en la Sierra Nevada de Santa Marta, bueno, Serranía de Perijá, los páramos de los Andes nororientales, departamentos de Santander, norte de Santander, Boyacá, incluido el Parque Nacional del Cocuy, qué bello parque, por cierto, el corredor de Guantibá, la Rusia, páramos de la zona centro, el Parque Los Nevados, Parque Nacional Puracé, el resguardo indígena Chiles, estamos hablando ya de lo que comprende allí la zona fronteriza con Ecuador en el departamento de Nariño, pues sí, comprende un cuerpo integral, digámoslo, una presencia global en buena parte del territorio nacional donde tiene presencia el cóndor. Ahora bien, el resultado, Fausto, ¿cuál fue ese resultado de los 84 puntos dispuestos con los observadores? ¿En cuántos de esos puntos se logró avistar y cuántos cóndores fueron vistos? Sí, tuvimos más del 50% de los puntos con registros, es decir, alrededor de 44 puntos de los 84 establecidos pudieron hacer algún registro de algún cóndor juvenil o adulto. Entonces, pues digamos que fue un buen resultado también. Es importante resaltar que durante ese fin de semana que se desarrolló el censo también tuvimos unas condiciones climáticas que no fueron las más favorables para el avistamiento. En algunos sectores llovió muchísimo, bastante neblina, entonces esto dificultó también el registro pues, de los cóndores. Claro. Y en total, o de manera simultánea, a partir de los análisis que pudimos realizar posteriormente al registro de cada uno de los puntos, logramos estimar una población de al menos 63 cóndores para todo el país.
Ujú. También pues hicimos unos análisis relacionados con las proporciones de sexos y proporciones de edad, en donde encontrábamos que la proporción entre machos y hembras es relativamente balanceada, con un sesgo a favor de los machos, o sea, hay un poquito más de machos que de hembras, pero pues Ujú. es una proporción relativamente balanceada, cosa contraria a lo que sucede entre las edades, en donde la población de cóndor que tenemos en el país tiene un predominio de individuos adultos. Prácticamente por cada 2 adultos hay solo un individuo juvenil, lo que pues nos genera una alarma también porque Claro. pues no se está renovando al ritmo que se desearía la población. Quiero también aclarar un poco que pues no podemos decir que solo hay 63 cóndores en el país, por eso digo que registramos un mínimo de 63 Ujú. individuos, porque hay algunos individuos que tienen unas probabilidades de registro o de detección mucho menores que seguramente no pudimos observarlas durante el censo. Y también en algunas localidades como en la zona de Cundinamarca, en donde a pesar de una gran cantidad de puntos que se establecieron, no se pudo registrar ningún individuo en esta zona, pese a que se sabe que hay cóndores en este sector. Y esto se debió a las condiciones climáticas. Esto es, pues, digamos, a pesar de que no es el dato exacto, Ujú. sí nos da una información mucho más aproximada, mucho más acertada a las estimaciones previas que se habían realizado, que correspondían a observaciones aisladas, realizadas en tiempos diferentes, en años distintos y sin unas metodologías estandarizadas. Eh, Se mencionaba, por ejemplo, en algunas publicaciones como el Programa Nacional de Conservación del Cóndor Andino en el 2016, que existían alrededor de 200 cóndores, pero pues como lo digo, era a partir de Ujú. esas observaciones aisladas sin una metodología simultánea. Y posteriormente en el 2016, en el libro rojo, en la segunda edición del libro rojo de aves, se mencionaba que aproximadamente existían 130 cóndores, Ujú. pero pues también basándose en estas observaciones aisladas, por lo que los resultados del primer censo serían los datos más acertados y más aterrizados con respecto a la dinámica poblacional que tiene el cóndor en el país. Claro que sí. Estamos hablando con Fausto Sáenz, director científico de la Fundación Neotropical. Fausto, esta información es supremamente valiosa, es un soporte científico que nos permite entender y para todos los oyentes de Caracol Radio y de Planeta Caracol, pues dimensionar lo que está pasando con el cóndor. Importante también que nos referencies el programa de protección, el informe del año 2016 que da cuenta de alrededor de 200 cóndores o el libro rojo más reciente 130 cóndores, pero con este avistamiento de 63 cóndores en 84 puntos, pero en 44 de ellos donde fueron vistos, nos permite tener también un material interesantísimo sobre la condición de ellos. ¿Cómo podrías valorar hoy la condición del cóndor andino en Colombia? ¿Cómo está este amigo el cóndor andino? Pues podemos establecerla a partir también de la categoría de amenaza que se ha Ujú. establecido desde los libros rojos, en donde se incluye al cóndor andino como una especie en categoría de peligro crítico, es decir, que está casi al borde de la extinción para Colombia. Ujú. A nivel global se encuentra en la categoría vulnerable, que es también una categoría de especie amenazada. Desafortunadamente, pues hasta este primer censo no existían datos concretos sobre el estado de las poblaciones. Sabemos que hay diversas amenazas que los están afectando, principalmente el envenenamiento de carroñas, que es una práctica que pues algunos habitantes del páramo y de los hábitats del cóndor andino utilizan, puede ser de manera directa o indirecta, indirectamente tratando de afectar a algunos depredadores que pueden atacar y consumir sus animales domésticos, como sus ovejas, sus vacas, Ujú. y algunas veces también para afectar directamente al cóndor andino, que algunos pobladores de estas zonas lo consideran como un enemigo, porque puede llegar a atacar a algunos animales en ciertas condiciones. Sin embargo, pues esta es información que no ha sido completamente corroborada y que hace falta generar muchos datos también. Entonces, en realidad tenemos el cóndor en Colombia está en un estado crítico. Los datos que nos muestra el censo pues no son los más favorables y es necesario encaminar y reorientar un poco las acciones que se han venido estableciendo en el país a partir pues, de la información que se generó en el censo.
Claro, y trabajar con comunidades, ¿no? Crear conciencia, porque, bueno, lo que le pasa al cóndor andino también es una situación que enfrentan los osos andinos, osos de anteojo, también algunos felinos que tenemos en el territorio nacional, y allí hay que trabajar para que primero no les envenenen la comida, la carroña, que más bien le tomen fotos, que no les disparen con la escopeta, sino que les disparen con su cámara o su teléfono y esos registros pues, sirvan para aportar. Allí también habría que realizar, Fausto, quizá un trabajo social con las comunidades para la conservación de esta especie y mejorar su presencia en el país. Sí, sí, por supuesto. No podemos esperar conservar cualquier especie sin tener en cuenta las comunidades que conviven con estos animales. Si no establecemos estrategias o acciones que vayan en torno también a mejorar las condiciones y los medios de vida de las comunidades, pues no podemos pretender que las comunidades conserven con hambre, ¿no? Ujú. Entonces, todas las medidas y todas las acciones deben estar encaminadas paralelamente a la conservación como tal de la especie, también a la conservación de esas comunidades y de sus medios de vida. Y estamos hablando de una especie, Fausto, que tú lo anotas, está al borde de la extinción, un peligro crítico de extinción, el cóndor andino. De este censo y de los 44 puntos donde fueron avistados cóndores, ¿en qué regiones de Colombia fueron vistos justamente? Sí, pues se destacaron principalmente la región de los Andes nororientales, está compuesta por los departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander, Ujú. en donde se encontró más del 50% de los registros recopilados durante el censo, seguido por la zona Caribe, que pues está Bien. compuesta por la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta. Eh, Se registraron también en la zona del Parque Nacional Natural Los Nevados, en el Ujú. Parque Nacional Natural Puracé y la frontera con Ecuador, en el resguardo indígena Chiles Cumbal. Un mapeo interesante. En la región oriental de Colombia está, bueno, bien de presencia de cóndores, llamémoslo, o por lo menos de los que fueron registrados. Boyacá, sí. Santander, norte de Santander, en alguna oportunidad logramos grabar un cóndor allá. Cocuy, y fue algo increíble. O sea, Boyacá, ese componente, esa región, también debe potenciarse en cuanto a conservación. O sea, están, hay que protegerlos, hay que cuidarlos. Llama la atención la región Caribe, Sierra Nevada y Serranía de Perijá. Interesante ese dato, Fausto. Sí, pues en realidad digamos que la región de los Andes nororientales se constituye como un corredor que permite Ujú. la movilidad de los cóndores entre la Sierra Nevada de Santa Marta, es donde se considera que ahí estaría la población más numerosa. Sin Ajá. embargo, por temas logísticos no fue posible establecer una gran cantidad de puntos o los puntos que se tenían planteados para esa zona y es algo que debemos de alguna manera organizar o coordinar para los siguientes censos. Entonces es toda esta región digamos de importancia para la movilidad, para la alimentación, para la anidación de esta especie y también porque constituye la zona de los Andes nororientales un corredor no solamente para esta zona, sino también con la cordillera de Mérida en Venezuela. Ujú. Entonces hay digamos, un hábitat bastante importante para el cóndor en esta zona binacional. Claro, y lo mismo en la zona colombo ecuatoriana, ¿no? Puracé, en Exactamente. esa región que, digámoslo, se mantiene en algunos puntos pues muy virgen, muy poco intervenida y donde el cóndor pues puede encontrar su hábitat perfectamente. Allí también entonces buena condición, comillas, de salud para los cóndores. Sí, pues digamos lo que tiene que ver con la zona de Chiles Ujú. y Cumbal en Nariño, pues hay una movilidad bastante fuerte también con los páramos del Ecuador. Ujú. Algunos colegas de la Fundación Cóndor Andino Ecuador que participaron también desde el lado ecuatoriano del volcán Chiles haciendo registros, pues nos han facilitado datos y nos han mostrado que cóndores que tienen monitoreados satelitalmente Ujú. se mueven entre los páramos del Ecuador y estas zonas del sur de Colombia.
Y sin pasaporte. Entonces, Eso está muy bien. es que, afortunadamente la fauna no requiere de pasaportes y no sabe de esos límites políticos. Ellos no se ponen fronteras. Estamos en Exactamente. Planeta Caracol, avanzamos aquí en Caracol Radio y continuamos adelante con esta entrevista con Fausto Sáenz, nuestro invitado especial hoy en Planeta Caracol, en Caracol Radio, director científico de la Fundación Neotropical, porque hoy le estamos dando voz al cóndor andino. Fausto, muy importante acercar el cóndor a la población. Ya hemos tocado estos detalles estadísticos, resultados valiosos, conocimiento científico que arroja este primer censo nacional de cóndor andino, donde pues podría lanzar una alerta sobre la reducción de la presencia de la especie en el país. Pero quiero que por favor usted, que dedica su trabajo, su talento, su vida en la Fundación Neotropical para la conservación, en este caso la especie del cóndor andino, describámoslo. ¿Cómo es el cóndor andino? Porque lo anotabas también al comienzo de esta charla, de este diálogo. Uno puede confundir algunas especies con el cóndor andino cuando está avistándolo. ¿Cómo es este cóndor andino? Sí, bueno, pues digamos que la principal característica que tiene el cóndor andino es que es una de las aves voladoras más grandes del mundo, con sus alas extendidas de la punta de una ala a la otra, puede tener más de 3 metros de envergadura. Puede llegar a pesar hasta unos 15 kilogramos en el caso de los machos. Las hembras son un poco más, digamos, más pequeñas, un 30% más pequeñas. Cuando están en su estado juvenil, su plumaje es generalmente café oscuro o café grisáceo, y a medida que se acercan a los 8 años de edad, pues empieza a cambiar un poco el plumaje, en donde se vuelve mucho más oscuro, adquieren un plumaje negro en la mayoría de su cuerpo, y tienen también ya, digamos, la principal característica que nos permite identificarlos, que es el collar blanco. Tanto hembras como machos lo tienen, y un parche alar de color blanco también, que permite observarlos y identificarlos claramente cuando están en esta etapa. Muy En elegantes. realidad, son bastante elegantes, sí, es como verlos con una bufanda blanca y Sí. con un frac negro y blanco en el cielo. Son aves en realidad majestuosas, que tienen una imponencia y una elegancia, como usted lo decía, que son bastante llamativas. Claro que sí. Y cuando se observan en el vuelo, son mágicas. O sea, impacta ver un cóndor sobrevolando en cualquier región del país. Genera una sensibilidad increíble. O sea, eso es mágico, se lo confieso. Sí, sí, en realidad es bastante, digamos, emotivo esos encuentros con los cóndores, ver esa forma en que vuelan, porque ellos inicialmente pues prácticamente no aletean. Ellos No, son aves planeadoras principalmente, aprovechan las corrientes térmicas de aire para poderse desplazar, entonces no se desplazan como la mayoría de las aves, y pues tienen un vuelo pues bastante eficiente. Entonces, verlas volando en realidad es una experiencia muy interesante. Además, si puede uno apreciarlas de cerca, escuchar el roce del sí, viento con sus plumas es algo increíble. es increíble. Y aparte de ello, la vez que vi el cóndor, sentí que me estaba viendo, no que yo lo estaba viendo a él. Sentí que me estaba chequeando estos que hacen por acá. Pero Sí, esta es mi casa, o sea, lo sentí con carácter. Son unas especies realmente que se empoderan de su zona, son muy lindos, son una especie maravillosa. sí, tienen muy buena vista. Es Ujú. seguro que pues nosotros, que los hemos monitoreado por más de 12, 13 años, nos hemos dado cuenta que ellos ya saben cuando estamos ahí, así estemos escondidos Sí, tratando de observarlos, siempre lo pillan a uno. eso es verdad, eso es muy, muy cierto. ¿Qué promedio de edad tiene un cóndor de vida? Bueno, pues no hay datos claros en vida silvestre, Ujú. pero en cautiverio, digamos en cóndores que pues viven en zoológicos, se han llegado a registrar edades hasta de 70 años. Oh, qué bien. 70 años, muy bien, muy parejito a nosotros. Ahora bien, ¿las hembras o los machos, quiénes son más longevos allí? ¿Se tiene alguna estadística? No ¿No? hay información con respecto a eso, pero lo que sí se sabe, digamos, a partir de análisis o trabajos que se han hecho en otras localidades, y pues esperemos que también a partir de esta información que se generó en el censo y de los próximos censos que se realicen en Colombia, se pueda establecer o confirmar esa tendencia.
es que al parecer las hembras adultas tienen unas tasas de mortalidad más altas que los machos. Es decir, pues, esta es una especie jerárquica en donde los machos adultos que son más grandes son dominantes sobre los juveniles y las hembras. Sí. Entonces desplazan a estas hembras y a estos juveniles hacia hábitats menos favorables, por lo que tienen que exponerse más y eso conlleva a aumentar sus probabilidades de mortalidad. Claro, interesante dato también de la conducta, de la vida en sociedad de los cóndores. ¿Cuántas veces procrean? ¿Cómo es ese proceso? ¿En qué momento de la vida una hembra está lista para tener huevitos y tener sus cóndores? ¿Cuántas veces en la vida lo puede hacer? Sí, pues tienen unas tasas reproductivas muy bajas, alcanzan su edad reproductiva hasta después de los 8 años y ponen un solo huevo cada 2 o cada 3 años. Entonces, pues digamos que las primeras posturas también generalmente no son viables por alguna razón o por falta de experiencia de la pareja, pues el cóndor o el polluelo no prospera. Entonces, pues todas estas condiciones llevan a que pues, sea una especie que tiene unas tasas reproductivas bastante bajas. Claro, y también lo que los pone contra las cuerdas cuando hablamos de cómo conservar la especie y cómo multiplicar su presencia en el país. Llama la atención, Exactamente. exacto, y llama la atención, Fausto, el dato que nos das, que por cada 2 adultos hay un joven. Eso quiere decir, como dicen en el DANI, que se nos envejeció la población de cóndores y que hay pocos cóndores jóvenes. Sí, exactamente. Tenemos, el doble de adultos que de jóvenes. Entonces, si esta tendencia se mantiene, pues a largo plazo, pues la población no se va a renovar de manera adecuada y pues va a llegar a unos puntos en que no va a ser viable su mantenimiento. Pero sin embargo, lo que sí tratamos de llamar mucho la atención es que es necesario continuar con estos censos en los próximos años para poder ver si estas tendencias se mantienen, porque puede ser que durante esta fecha en donde nosotros hicimos los censos, pues no coincidió con la salida o los primeros vuelos de los polluelos o de los nuevos individuos y tal vez en el siguiente año o en 2 años estas proporciones hayan cambiado. Entonces es importante por eso continuar, así como lo hace el DANE con las poblaciones humanas que hacen los censos cada tanto. Para estas especies también es necesario poder hacer esos censos ya más a largo plazo, porque de nada nos sirve solamente un dato de un año si no lo continuamos los siguientes años. Sí, estamos hablando con el director científico de la Fundación Neotropical, Fausto Sáenz, aquí en Planeta Caracol, en Caracol Radio. Anotabas, Fausto, que hay dominancia por parte de los cóndores o cóndores andinos adultos, los machos. Viven en sociedad así. ¿Cómo son sus nidos? ¿Dónde ubican sus nidos? ¿Dónde prefieren vivir ellos? Sí, pues ellos buscan espacios bastante recónditos para establecer sus lugares de dormidero o de anidación. Principalmente son animales gregarios, es decir, que se agrupan para anidar o para alimentarse. Sin embargo, cuando llega el momento de establecer su nido, se separan de esos riscos o de esos lugares donde se agregan comunitariamente, por decirlo de alguna manera, y buscan un nido un poco más separado, digamos un poco más de intimidad, por decirlo de alguna manera. Pero son básicamente animales gregarios que buscan riscos, así paredes rocosas de 100, 300 metros de altura con poca accesibilidad para poder establecer sus nidos. Y también ellos tienen enemigos en sus nidos, es decir, no faltará la especie que va a buscar los huevos del cóndor andino. Pues precisamente por eso son, digamos, muy inteligentes en la búsqueda de lugares en donde, pues digamos, no lleguen a tener esa complicación. Yo la verdad no tengo información y pues los estudios que hemos realizado y la literatura que hemos revisado, más allá del hombre no hemos visto que tenga así unos depredadores específicamente sobre los nidos. No vemos que tenga esas dificultades. Ya hay otras amenazas que lo afectan más en el momento de alimentarse, como por ejemplo la competencia con otras especies introducidas, como los perros asilvestrados. Pero sí,
pero en realidad sobre los nidos o digamos que roben los huevos o se alimenten de los huevos, posiblemente las águilas de páramo, que serían como las únicas que tendrían como esa opción de llegar hasta esos puntos. Hasta esos puntos, pero pues la verdad no hay información que nos permita hacer esas afirmaciones. Yo sé que muchos oyentes de Caracol Radio, amigos de Caracol Radio, viven en los páramos, están allí en las zonas altas, en la zona de presencia de estas especies como la del cóndor andino. La dieta del cóndor andino, Fausto, ¿de qué se alimentan? Para que tengamos claro que ellos no están pendientes de la oveja y la vaca. Puede suceder, sí, por supuesto, no lo niego. Pero ¿cuál es la dieta fundamental del cóndor? Ellos son principalmente carroñeros, es decir, que se alimentan de animales muertos, principalmente grandes vertebrados. Ya con el cambio y la transformación que se ha presentado en los hábitats, pues la principal dieta en estos momentos son los animales domésticos, el ganado, ovejas, vacas, caballos, cabras. Sin embargo, se considera, y algunos estudios lo muestran así, que originalmente su dieta correspondía a las grandes manadas o grandes grupos de vertebrados que existían en los páramos, venados y este otro tipo de animales, pero pues que con la transformación y la cacería pues han reducido su número y pues han tenido que llegar a cambiar su dieta. Pueden llegar digamos que hay muy poca información, hay uno que otro caso en donde muestran que los cóndores pueden llegar a atacar a algunos animales vivos, en particular animales muy viejos o muy enfermos o animales recién nacidos, pero pues los cóndores no tienen las características de un depredador como las águilas, por ejemplo. Y pues los estudios que han mostrado, que han salido publicados recientemente muestran que pues son un poco torpes para el manejo de esas situaciones. Entonces se tardan mucho manejando la presa, por decirlo de alguna manera, lo que un depredador bien establecido no lo haría. Entonces son principalmente animales carroñeros que dependen de la presencia de ese recurso. Oh, qué maravillosa descripción del cóndor. He aprendido bastante, Fausto, con esa descripción. Lo he visualizado ya. Me da gusto que hayan logrado avistar 63 cóndores en 44 de los 84 puntos que fueron dispuestos el pasado del 13 al 15 de febrero en este primer censo nacional del cóndor andino. En Colombia está en peligro crítico, al borde de la extinción en la región en categoría vulnerable. El cóndor, ¿cuál sería hoy el mensaje, Fausto, con toda esta información a las comunidades, fundamentalmente, y en general a los colombianos, para potenciar la protección de esta especie emblemática, que no se nos quede en libros, en el escudo nacional, sino que ojalá la podamos ver sobrevolar en Cundinamarca, poderla chequear? Lamentablemente no se pudo en este primer censo. ¿Cómo llegarle a la gente? ¿Con qué mensaje? Sí, pues yo creo que son mensajes un poco diferenciados para las comunidades que conviven con el cóndor andino. Pues decirles que el cóndor no es un enemigo, es más una oportunidad. Ya hay algunas experiencias, por ejemplo, en el páramo del Almorzadero, en donde comunidades que antes tenían un conflicto fuerte con el cóndor andino, ahora ya digamos de alguna manera están sobreviviendo, están mejorando sus condiciones económicas a partir digamos del turismo y de la observación de cóndor andino. Pues para la comunidad en general, que pues nos apoyen con la divulgación del mensaje de conservación del cóndor andino, que pues tenemos que ejercer acciones para que nuestro cóndor no desaparezca del territorio y tampoco de nuestro escudo. Sin duda, sin duda. Qué bonita la experiencia del páramo del Almorzadero y las comunidades donde superaron el conflicto de la especie con ellos. Qué bien que lo utilicen proactivamente de forma sostenible con avistamiento. O sea, eso es muy chévere. En la medida en que podamos pues difundir esa estrategia, y que en otras regiones de Colombia también las comunidades dispongan de ese espacio, de determinados puntos, de pronto con los lentes, para avistarlo, eso genera recursos y eso genera acompañamiento para la protección. Sí, exactamente. Pues esto no, digamos que no ha sido solamente porque qué bonito el cóndor y el interés de observarlo, sino porque ha necesitado también del apoyo de distintas instituciones. Claro. Que han mejorado de alguna manera las condiciones de estas comunidades.
que los han apoyado implementando sistemas, por ejemplo, de semiestabulación para sus ovejas, lo que ha reducido también el conflicto o la posibilidad de depredación, no solamente por el cóndor, sino por otras especies. Entonces ahí vendría también el otro mensaje para las instituciones. Ya pues mencioné los mensajes a las comunidades, pero para las instituciones también es un llamado de atención que necesitamos prestarle atención a ese tipo de alternativas. Total. Generar e invertir recursos en alternativas productivas que apoyen y mejoren los recursos y los ingresos de estas comunidades de una manera sostenible, para que a partir de eso también ellos puedan aportar en la conservación de las especies. Sin duda. Y pues obviamente también que se siga participando y se continúe con esta iniciativa del Censo Nacional de Cóndor Andino y con otras iniciativas de investigación, porque pues es muy difícil que podamos conservar algo que no conocemos. Y pues lo más básico es saber cuántos tenemos, y es por esto que la continuidad del censo es una de las actividades o de las acciones más importantes a continuar a largo plazo. Pues sea el momento, desde ya, Fausto, de plantear un segundo censo nacional. ¿Se tiene ya en consideración? Sí, por supuesto. Bueno, estamos pues también a la espera y viendo cómo coordinamos con instituciones, porque pues como lo mencioné ahorita, esta iniciativa tiene una complejidad logística bastante grande, y pues no podemos contar solamente con la voluntad de los observadores y los recursos de los observadores, claro, sobre todo para ciertas regiones. Entonces sí se requiere una participación mucho más activa de las instituciones que apoyen económica y logísticamente el desarrollo del censo, para tener unos datos mucho más aterrizados sobre el estado de las poblaciones del cóndor. Pues desde ya me matriculo, ¿de acuerdo? Como observador. Bienvenido. Y me asigna el sitio que quiera, no hay ningún problema. Me voy al Perijá, no hay problema. Pido 2 semanas de vacancia aquí en Caracol y me sumo, porque creo que entre todos debemos trabajar por ello. Y justamente este espacio, Fausto, aquí en Caracol Radio, donde hemos podido hablar, comillas, de la vida social, de la personalidad del cóndor, del valor que tienen, de estos 63 cóndores que ustedes lograron avistar en 44 de los 84 puntos de este primer censo. Sin duda debe venir más, sin duda debe haber un apoyo institucional, por favor, más integral, con un músculo también financiero, y por qué no el sector privado que quiera vincularse. Yo creo que sería válido, Fausto. Entre más aporte, mucho más grande puede ser la presencia y el impacto del censo, del segundo censo nacional del cóndor andino. Claro que sí. Bienvenidas todas las instituciones públicas, privadas, y también toda la ciudadanía que quiera participar. Pues estamos, digamos, como viendo cuál sería la estrategia más aceptable, si hacerlo el próximo año, en el 2023. Pero pues estamos trabajando en ese sentido, y tenemos que continuar con esta iniciativa del censo. Claro. En este primer censo, ¿dónde estuvo usted, Fausto? Yo estuve en un sector del páramo del Almorzadero, que en norte de Santander, es en el municipio de Chitagá. Ok, y allí pudo dar cuenta de algún 1 o 2 cóndores. ¿Cómo le fue? Pues tuvimos muchas dificultades con el clima. Llovió muchísimo, mucha neblina, pero pues ya en el segundo día de censo logramos avistamientos. Qué chévere. ¿Jóvenes o adultos? Una hembra juvenil. Qué bien, una hembra juvenil. Eso está muy, muy bien. Y en lo personal, esa experiencia de estar allí en campo y estar avistando el cóndor, ¿qué le deja? ¿Cómo compartir esa sensibilidad con el oyente? ¿Qué le deja de esa actividad de campo? Pues es una experiencia completa, porque pues en primer lugar poder compartir con las comunidades rurales. Estas comunidades del campo y del páramo son personas increíbles, muy amables, que lo acogen a uno de una manera pues muy linda, y uno se siente como en casa. Eso por una parte. Y por otra parte, la inmensidad de esos paisajes de los páramos, y en particular el páramo del Almorzadero y los páramos santanderianos y de norte de Santander, es algo pues muy llamativo, con sus montañas, con sus rocas. Pues es increíble poder estar en estos sectores. Es esfuerzo físico bastante grande, pero pues llega la satisfacción en el momento en que uno ve esos paisajes y puede ver un montonón de fauna adicional al cóndor andino. Hoy le hemos dado voz al cóndor andino.
Fausto Sáenz, director científico de la Fundación Neotropical. Importante este censo, queríamos de verdad compartirlo con todos los oyentes de Caracol Radio aquí en Planeta Caracol. Este censo que arroja 63 cóndores avistados en 44 de los 84 puntos del país. Hay una mayor presencia de adultos frente a los jóvenes. Se nos están envejeciendo los cóndores en Colombia. No hay que dejarlos extinguir. Es población vulnerable en la región. Desde ya me matriculo, me apunto para el segundo censo nacional. Fausto, muchas gracias por estar aquí en Caracol Radio. Siempre bienvenido. Y hay un dato, toda esa información, todas esas fotografías para los oyentes que en este momento quieren consultarlo, ¿lo pueden hacer allí en la Fundación Neotropical? ¿Algún enlace, alguna dirección? Sí, pues nos pueden encontrar en redes, en Facebook y en Instagram como Fundación Neotropical. Y por el momento estamos en la actualización de la página web de la Fundación, entonces ya en las próximas semanas esperamos que esté nuevamente, digamos, en funcionamiento. Y pues la iniciativa que tenemos es poder organizar una página web también exclusiva para el Censo Nacional, para que nos permita también la coordinación y poder pues subir las fotografías de los participantes y de los registros que se puedan realizar. Excelente, y allí también que le escriban, ¿no? Que lo escucharon en Caracol Radio, y si están en alguna zona de presencia de cóndor y tienen imágenes, las pueden compartir. Entre más material, mejor conocimiento científico se puede tener. Por supuesto. Hemos recibido también en otros momentos fotografías y videos a través del Facebook de cóndores, y pues es información bastante valiosa. Muy bien. Pues Fausto, gracias por estar aquí en Planeta Caracol, en Caracol Radio. Te deseamos un muy buen domingo. Felicidades. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo cordial a la audiencia de Planeta Caracol. Haces parte de Planeta Caracol.